Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a nuevas lecturas del Código Civil. Estamos ya situados en el libro tercero. Vamos a hablar hoy el título segundo de este libro, que corresponde a las reglas relativas a la sucesión intestada. En el capítulo anterior vimos definiciones y reglas generales del libro tercero, que correspondía a la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Y hoy vamos a seguir a partir desde el artículo 980 con las reglas relativas a la sucesión intestada. De la regulación legal en ciertos casos, el 980 nos dice que las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto, o si dispuso no lo hizo conforme a derecho o no han tenido efecto sus disposiciones. De la eliminación del criterio de procedencia de los bienes en la sucesión, el 981 nos dice que la ley no atiende al origen de los bienes para arreglar la sucesión intestada o gravarla con restituciones o reservas. De la eliminación de los criterios de sexo y primogenitura, el artículo 982 nos señala que en la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura. De los llamados a la sucesión intestada, el artículo 983 nos dice que son llamados a la sucesión intestada los descendientes del difunto, sus ascendientes, el cónyuge sobreviviente, sus colaterales, el adoptado y en su caso y el fisco. Los derechos hereditarios del adoptado se rigen por la ley respectiva. El artículo 984 de la sucesión por derecho personal o por representación nos dice que se sucede ab intestato ya por derecho personal, ya por derecho de representación. La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder. Si puede representar Se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación. De la sucesión por estirpes y por cabezas, el artículo 985 nos dice que los que suceden por representación heredan en todos casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que representan al padre o madre, toman entre todos y por iguales partes la porción que hubiere cabido al padre o madre representado. Los que no suceden por representación suceden por cabezas, esto es, toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los llama, a menos que la misma ley establezca otra división diferente. De cuando hay lugar a la representación, el artículo 986 nos dice que hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos. Fuera de estas descendencias no hay lugar a la representación. De aquellos a quienes se puede representar, el artículo 987 nos dice que se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado, se puede asimismo representar al incapaz, al indigno, al desheredado y al que repudió la herencia del difunto. De los hijos en cuanto herederos y de la porción del cónyuge superstite, el artículo 988 nos dice que los hijos excluyen a todos los otros herederos a menos que hubiere también cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste concurrirá con ellos. El cónyuge sobreviviente recibirá una porción que por regla general será equivalente al doble de lo que por legítima, rigorosa o efectiva corresponda a cada hijo. Si hubiere solo un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la legítima, rigorosa o efectiva de ese hijo, pero en ningún caso la porción que corresponda al cónyuge bajará de la cuarta parte de la herencia o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso. Correspondiendo al cónyuge sobreviviente la cuarta parte de la herencia o de la mitad legitimaria, el resto se dividirá entre los hijos por partes iguales. La aludida cuarta parte se calculará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 996. El artículo 989 señala de los llamados a suceder cuando el difunto no ha dejado posteridad. Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederá el cónyuge sobreviviente y sus ascendientes de grado más próximo. En este caso, la herencia se dividirá en tres partes, dos para el cónyuge y una para los ascendientes. A falta de estos, llevará
todos los bienes el cónyuge y a falta de cónyuge los ascendientes. Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá este en todos los bienes o en toda la porción hereditaria de los ascendientes. De los llamados a suceder cuando el difunto no ha dejado descendientes, ascendientes y cónyuge, el artículo 990 nos dice que si el difunto no hubiere dejado descendientes ni ascendientes ni cónyuge, le sucederá sus hermanos. Entre los hermanos de que habla este artículo se comprenderán los de simple y doble conjunción, pero la porción de los primeros será la mitad que la de que corresponda a los segundos. El artículo 991 está derogado. El artículo 992 nos señala de los llamados a suceder a falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos. El artículo 992 nos dice que a falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos se sucederán al difunto los otros colaterales de grado más próximo, sean de simple o doble conjunción hasta el sexto grado inclusive. Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que solo son parientes del difunto por parte de uno de los progenitores, tendrán derecho a la mitad de la porción de los colaterales de doble conjunción, esto es, los que a la vez son parientes del difunto por parte de ambos progenitores. El colateral o los colaterales del grado más próximo excluirán siempre a los otros. El artículo 993 está derogado. El 994 señala de la exclusión de la herencia del cónyuge separado judicialmente por su culpa y de los padres en ciertos casos. El cónyuge separado judicialmente que hubiere dado motivo a la separación por su culpa no tendrá parte alguna en la herencia ab intestato de su cónyuge. Tampoco sucederán ab intestato los progenitores del causante si la paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente contra su oposición, salvo mediante el restablecimiento a que se refiere el artículo 203. Del llamado al fisco para suceder a falta de todos los herederos ab intestatos, el artículo 995 nos dice que a falta de todos los herederos ab intestatos designados en los artículos precedentes sucederá el fisco. De la sucesión parte testada y parte intestada, el artículo 996 nos dice que cuando en un mismo patrimonio se ha de suceder por testamento y ab intestato, se cumplirán las disposiciones testamentarias y el remanente se adjudicará a los herederos ab intestato según las reglas generales, pero los que suceden a la vez por testamento y ab intestato imputarán a la porción que les corresponda ab intestato lo que reciben por testamento sin perjuicio de retener toda la porción testamentaria si excediere a la otra. Prevalecerán sobre todo ello la voluntad expresa del testador en lo que de derecho corresponda. En todo caso, la regla del inciso primero se aplicará una vez enterradas totalmente a quienes tienen derecho a ellas las legítimas y mejoras de la herencia. De la igualdad de los extranjeros en los llamados a sucesiones ab intestato, el artículo 997 nos dice que los extranjeros son llamados a las sucesiones ab intestato abiertas en Chile de la misma manera y según las mismas reglas que los chilenos. El último artículo de estas reglas, el título segundo, nos dice de los derechos de los chilenos en la sucesión intestada de un extranjero. 998 nos dice que la sucesión ab intestato de un extranjero que fallece dentro o fuera del territorio de la República tendrán los chilenos a título de herencia o de alimentos los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada de un chileno. Los chilenos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero. Esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un chileno que deja bienes en país extranjero. Eso sería con respecto a la lectura de hoy del título segundo de las reglas relativas a la sucesión intestada. En el siguiente video vamos a revisar el título tercero del libro tercero, que corresponde a la ordenación del testamento.